Hola, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. va. Bienvenida a nuestros estudios. Y consigo que el celular se quede gripeado en algún lado. Ahí A está. ver, ¿estás bien? Bueno, Agustina, qué lindo. Muchas gracias por brindarnos tu tiempito para charlar un rato. No, ¿Cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena? ¿Dónde estás? yo voy por mi día 32 porque volví de viaje, así que soy como una experta en cuarentena. La llevo Wow, un ahora montón de... bien. Hace 15 días muy mal. ¿De dónde volviste? De Berlín. Fui a Claro, presentar estabas ahí. una peli Sí o allá, sí tenías que hablarte. sí o sí. ¿Fuiste a pasar la peli? Mm, mm. Fui con una peli nueva que estrenó en Berlinale, se llama Playback, Ahí un, va. un corto. Qué Eh, bueno. Sí, pero bueno, después me agarró todo esto, así que... No, Sí, encierro. ¿Estás en Córdoba o estás acá en Buenos Aires? no, yo vivo en Buenos Aires hace 10 años, Ah, bastante ya, bueno. sí. Así que, Bueno, para quienes recién se suman, Agustina es guionista, fuiste docente, estudiaste letras, colaborás con distintos proyectos audiovisuales y en el 2017 estrenaste El silencio es un cuerpo que cae, un mm, ensayo documental. Bueno, para quienes no la vieron, una breve sinopsis de qué se trata la peli. dale. Bueno, es una peli que de alguna manera a través de distintos tipos de materiales, que son filmaciones hechas por mi papá, de la vida familiar en un periodo que va como desde el 86 hasta el 99, entrevistas a amigos y amigas de él y filmaciones como hechas por mí, que un poco responden a las cosas no dichas y que están hechas en Super 8. Bueno, a través de una voz en off, esos tres tipos de materiales se tejen para contar la historia de Jaime, que era mi papá, y su homosexualidad barra bisexualidad, digamos, no, en la peli no hay como una rotulación, porque no está él para decir cómo se autopercibía, así que eso se evita. Eh, pero bueno, en esta como suerte de disidencia y su proceso a partir del cual finalmente se termina casando con mi mamá y armando una familia y eso coincide con mediados de los 80 y todos los 90. Eh, Digo, a través de la historia de él, un poco se cuenta la historia de toda la comunidad LGBT y las distintas violencias que la atravesaron, digamos, como tanto la violencia estatal, bueno, militar, como la médica, con la psiquiatría y la psicología en esa época. Eh, Digo, y bueno, y la de la institución familiar que no escapa a las demás. eh, Violencias que puedes llegar a ver. Violencias y reproducción de modos, etcétera. ¿Y Eso. cómo comenzó esta historia, digamos? ¿En qué momento empezaste vos a indagar sobre la sexualidad de tu papá? ¿Cómo llegaron a vos esas cintas de video? Son 160 horas, ¿no? ¿De video? ¿O Sí, estoy en lo correcto? sí. Wow, un montón. Bueno, era una práctica bastante habitual, ¿no? Como cuando surgen las cámaras de video más livianas, más económicas, de alguna manera se democratiza la producción de las imágenes, ¿no? Eh, de la imagen en movimiento. Porque el Super 8 era mucho más caro, ¿no? Era como más de la clase alta. Ujú, Y bueno, y ahí como una especie de nuevo registro de álbum familiar a través del video. Eh, totalmente. ¿Y vos cómo llegás a esas cintas? Esas cintas estaban guardadas en mi casa. Eh, Siempre estuvieron ahí, como estaban arriba de un placar, curiosamente. Y yo no, nada, como nunca, no sé, nunca revisé. Yo creo que un poco aparecen porque había una necesidad de buscar, de revisar, de entender. Entonces, bueno, ahí ¿Y, aparece.
y comenzás a indagar sobre la sexualidad de tu papá, más o menos en qué momento, o Había, algún disparador. sí, había algo como muy fuerte del secreto. Lo primero que aparece, o sea, viste esta cosa como dicha media lengua, que no se termina de entender, que te hablan pero no te hablan, entonces bien típico de huérfana, intentar reconstruir la historia de su papá, hasta ahí no hay ninguna novedad, ningún misterio, pero sí me Claro. encuentro como con una dificultad, ¿no? Y al principio pensé que estaba como más ligado a su milita. Ah, ahí está Marquito, un amigo. eh, Aprovechemos para saludar. Hola, mi amor. Eh, Perdón, me fui de tema. Estábamos en, Sí, recapitulemos. esto de cómo comenzaste a indagar, está el, bueno, el silencio que siempre está Ah, presente. perfecto, sí, 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 ahí volví. Esa cosa como de imposibilidad de decir, a mí me empezó a hacer pensar de que había algo que pasaba. Yo pensaba al principio que estaba ligado a la militancia, porque mi viejo era militante de vanguardia comunista y había algo como de, bueno, vinieron los o sea, vino la dictadura, él estuvo preso durante el Cordobazo, pero después Ah, mira. no se fue exiliado, o sea, se fue un tiempo, pero nada, se habían exiliado, entonces era raro, era como que había algo ahí que no cerraba y yo decía, ay, no, delación, ¿qué habrá pasado? Como me imaginaba unas cosas así. Ah, y después empezó a aparecer esta historia y digo, de a Sí, poquito. la cinta se te fue develando, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con el material de video, digamos. En el material de Claro. video hay una construcción familiar, digo, claro que cuando uno lo atraviesa con una determinada mirada y buscando determinadas cosas, hace hablar a los materiales, digamos. El archivo no habla por sí Eso te solo. quería preguntar, ¿cómo fue el proceso creativo donde desde que encontraste las cintas hasta que, bueno, empezaste a decidir qué enfoque le ibas a dar? Porque justamente lo que decís vos, con esa cantidad de imágenes se podría haber contado una historia totalmente distinta. Claro, porque hay una búsqueda previa, una investigación previa y un interés previo, o sea, Claro, preexistente a los materiales, ¿no? Después los total. materiales modifican. ¿Cómo? Se cortó. Sí, tengo que asegurarme que esto esté cargando. Los materiales Ah, modifican, esperen, voy a chequear, cerciorar, ahí estoy. Eh, dale, no hay problema. De mientras nos pueden contar si se escucha bien por ahí la gente que está mirando, si está todo ok. Ah, así seguimos, bárbaro. Yo creo que está ok. ok. Eh, los materiales también hablan, ¿no? Y arrojan un montón. De hecho, yo siempre cuento que, por ejemplo, hay como toda una cosa que yo me di cuenta muy al final, que mucha gente la primera vez que ve la película lo ve, que tiene que ver con la violencia hacia los animales, ¿no? Como hay una especie de constante en la película del encierro de los animales, que termina con Luca y esta imagen del animal libre, del leopardo libre, que yo no la construí. O sea, eso apareció en el material. Digo, claramente hay algo operando, porque el inconsciente tracciona y porque hay ahí una red de sentidos que tiene que ver con la virilidad, o sea, la construcción del machismo, de la virilidad y esta imposición de lo hombre sobre cualquier cosa, sujeto, ser que perciba como, como que le permita afirmar su Sí, fuerza. sí, y su dominio ante otras criaturas, Pero la idea totalmente. de buscar en o sea, de buscar en estos materiales la construcción de una familia heteronormada, etcétera, era previa, digamos, también porque es mi familia, entonces yo sabía más o menos con qué me podía encontrar. Y después, bueno, el Claro. mar normal de la Y sorpresa. qué lindo eso, cuando se escurren por ahí otras cosas que quizás los espectadores la ven, pero vos no lo habías visto, como esto de los animales que comentás, que ya viéndola y encontrándote con todo el material terminado, decís, apa, mira, acá había otra cosa y tu hijo al final es, bueno, no quiero spoilear para quienes no la vieron, es muy hermoso. ¿Te quedaste con ganas de ver algún material de tu papá de ver y de mostrar en la peli que no hayas encontrado en los registros fílmicos?
No, que no haya encontrado en los registros no, porque, bueno, no sé. O sea, sí me pasaba que yo cuando los miré por primera vez me esperaba como encontrar con su imagen, ¿no? Como el primer acceso es ese, es como a ver cómo se mueve, cómo habla, porque ya había pasado mucho tiempo desde que se había muerto. Y lo primero que me pasó fue como una tremenda desilusión, porque claramente como él filmaba no estaba ahí. Es el gaje de ser fotógrafas o las que filman. Siempre atrás de... Supongo que a vos te pasa parecido, a mí me pasa. Ya, de hecho esto me cuesta un montón, quiero que lo sepas, no me gusta nada, pero no importa. Vamos a transitar estos tiempos, Gracias, a mí también. estos tiempos Ahí hay sororidad. como puede virtualmente. Eh, pero, o sea, la primera cosa que me pasó fue esa y bueno, nada, qué sé yo, cuando pude hacer el clic y entender que me había encontrado con un material que daba cuenta de su mirada, se volvió mucho más interesante y potente incluso que ver su cuerpo en movimiento, digamos. Totalmente. ¿Y vos te viste reflejada en esa mirada, no solo en como cineasta, ¿no? En cómo observaba a tu papá, sino también como ser sensible, las cosas que le atraían, digo, no solo los planos y esas cosas, sino también lo que lo conmovía a él, que él podía registrar. ¿Te viste en esa mirada? ¿Te pudiste encontrar ahí vos también? Sí, en muchas cosas sí, pero bueno, eso también tiene que ver con que es mi padre y con que se murió, entonces hubo un largo ejercicio de identificación durante muchos años, toda mi adolescencia, etcétera, digamos, pero sí hay algo que seguramente se forjó ahí, digamos, no sé, mi viejo era un gran lector, yo ya no lo soy tanto, pero fui muy, muy, muy lectora. Mi infancia y mi adolescencia medio que transcurrieron entre libros, mucho más que en el afuera, por eso estoy muy bien preparada para esta cuarentena. Claro, Y mis libros eran los libros que él me compraba. Digo, todas esas cosas configuran claramente sensibilidades y subjetividad. totalmente. Pero mi relación con la cámara es extraña. Yo vengo de las letras, entonces tampoco, o sea, mi relación está mucho más estructurada a través del lenguaje y de la palabra que de las imágenes. Digo, hubo una transición mía también, digo, dentro de la literatura mucha más relación con la narrativa. Entonces, digo, tampoco es que las imágenes no están hechas de palabras. Digo, ahí hay unos límites que son difusos, pero con el Todo eso, dispositivo cámara yo no tengo una relación de cercanía. Es un vínculo claro. construido en la adultez. Ahí va. Bueno, te estuve stalkeando y vi ahí en una entrevista que tuviste que decías que los personajes en las películas o en la literatura que eran blancos o negros, super binarios, no te parecían aburridos y aplastantes, decías. Y que hay algo en la tridimensionalidad que es rico, mencionas en la entrevista. ¿Cómo percibís esta tridimensionalidad en la construcción del personaje de tu papá? Bueno, yo creo que mi papá es el personaje más tridimensional que, el más tridimensional, digamos, como yo hice mucho esfuerzo, aunque después cada uno lee lo que puede y como puede, pero hice mucho esfuerzo por no como encasillarlo, ¿no? Como digo, hay algo de su ser escurridizo, de esta multiplicidad de vidas, de una vida, digamos, como de la posibilidad de ser mucho más que uno, que a mí me interesa un montón de él, o sea, de él en tanto personaje, no en tanto padre, digo, eso es otra cosa. Pero, pero bueno, las categorías identitarias rígidas también son aplastantes, digamos, o sea, son, Totalmente, sí, son sí. muy potentes en la conquista de derechos, muy potentes para agruparnos, para juntarnos, pero son muy aplastantes porque no dejan de Te limitás. reestructurar un binarismo también, o sea, o de reinstalar una cosa binaria, sí. Totalmente. ¿Y vos te ves también en esa tridimensionalidad? Tenés bastantes parecidos con, quizás con tu papá, ¿no? También sos bisexual, bueno, también sin encasillar, pero sos mamá, ¿te ves en esa tridimensionalidad? No, porque mi tiempo histórico es completamente otro, entonces, digo, yo además creo que la tridimensionalidad tiene que ver con la construcción de los personajes, digamos, no de las personas, o sea, las personas son
tridimensionales, multidimensionales. Digo, Sí, yo cuando hablo de él o de la construcción de él, hablo de la construcción del personaje, no del papá, digamos. Y en ese sí, sentido, digo, yo no me puedo pensar a mí misma como personaje. En la película hay una operación de pensarme como personaje, como narradora, pero es una operación que en realidad buscó ser más distante que complejizar una serie de capas, digamos, en relación a esa voz que narra, porque la película era muy personal, digo, tiene bordes que son como bastante como emocionales, sensibles, y yo sentía que si yo me ponía muy en primer plano, además de que no me gusta, digamos, pero si yo me ponía muy en primer plano, obturaba cualquier posibilidad del espectador de sentir, de conmoverse, porque claro, a mí me pega primero, entonces si yo expongo esa conmoción, obturás la posibilidad de que el espectador sienta o sienta que tiene un espacio, o sea, es como un poco colonial el gesto, ¿se entiende? Si yo pongo por delante mis sentimientos, digamos, que pasa con muchas películas que tienen voz en off, que hay una voz sí, en off sufriente, intensa, que siente mucho, que le pasan muchas cosas, y uno como espectador, bueno, si te dicen estoy llorando antes de que vos te conmuevas, y medio que haces así, te retraes, te replegás y se terminó. Digo, entonces, totalmente. la construcción con la narradora tiene más que ver con eso, con una operación de limpieza, como de dejar el gesto mínimo. Totalmente, y funciona porque conectamos un montón con la historia de tu papá, de quienes vimos la peli. Bueno, como comentabas recién, justamente estamos en otro momento histórico y seguramente para vos fue mucho más fácil enfrentarte y aceptar tu deseo que para tu papá. Como me comentabas antes, tu papá era militante de izquierda y en la peli se muestra esta dificultad que tenía, ¿no? Dentro del partido, que no estaba bien visto, que no era aceptado ser homosexual y había como una doble clandestinidad, ¿no? Ahí que tu papá estaba pasando, que era la de, bueno, ser militante de izquierda en ese contexto y en esa época. Bueno, ¿cómo? Uy, se fue. A ver, vamos a ver. Problemas, ahí está. Ahí vuelve. Bueno, y mientras pueden ir escribiendo sus preguntitas si tienen alguna. Te escuché, ¿Estamos? te escuché igual. Bueno, y esto, y si sabes cómo se trabajó, cómo trabajaron en su momento esta problemática dentro del partido, si fue por este motivo que tu papá, no sé si tu papá dejó de militar. Sí, creo que ese es el motivo por el cual tomó distancia. Pero bueno, todo está dicho a media lengua. Después, nada, vino la dictadura, entonces arrasó con ciertas discusiones. Yo creo que es un poco lo que nos va a pasar ahora también. Digo, hay ciertas discusiones que se venían dando y estas Total. culturas, nada, ponen la necesidad tan en primer lugar que como retomar ciertas discusiones o cierto, va a ser complicado, digamos. Vamos a ver, vamos a tener que ver de qué manera lo hacemos, nos va a demandar un ejercicio como muy intenso de pensamiento. Eh, Ujú. Sí, un parate muy grande. yo creo que fue muy difícil para las organizaciones de ese momento porque había como un esquema de pensamiento mucho más centrado en lo colectivo, digamos, como siempre las necesidades, o sea, bueno, la revolución estaba antes y la revolución se entendía como nada, la lucha de clases, etcétera. Entonces, eh, creo que de un tiempo a esta parte hubo como una especie de movimiento hacia lo individual eh, y ese salto de poder pensar lo individual en términos políticos o colectivos, que no siempre se hacen, porque el riesgo también de moverse al plano individual es quedarse en el plano individual y no poder pensar colectivamente, ¿no? Porque hay algo tan ensimismado y tan inducido por un fenómeno de época que, que es difícil dar ese paso, hacer ese paso a lo colectivo.
pero para ellos sí fue súper, súper complicado con las organizaciones. Y después vino la dictadura y ya no había tiempo, o sea, había que salvarse, fueras Sí, lesbiana, sí, sí. trans, hetero, digo, pero sí, por ejemplo, hay una deuda para mí histórica enorme de la reflexión, o sea, y de hacer un registro más acabado sobre cómo la dictadura, por ejemplo, impactó sobre las trabajadoras sexuales. O sea, digo, hay un montón de trabajadoras sexuales desaparecidas, pero como no pertenecían a una organización, etcétera, etcétera, no se las reclama. Digo, bueno, en ese sentido un montón, Dani lo dice en la película, uno de los personajes que dice a los putos y a las putas nos llevaron, después de que se llevaron a los militantes, nada, empezaron a arrasar. Sí, sí, sí. La semana pasada, no, la otra, para la semana del 24 de marzo, entrevistamos a Lucas Fauno, que si no lo conoces, te invito ahí que busques Sí, lo conozco, su... lo conozco. Hemos tenido proyecciones en Brandon juntos. Ay, qué bueno. Bueno, y con él estuvimos charlando sobre los 30.400, ¿no? Esta cifra que simboliza, visibiliza a aquellos compañeros de la comunidad que fueron desaparecidos. Y tu peli también aporta un montón a la memoria. No sé si querés contar un poquito más sobre esta colaboración tuya en el Archivo de la Memoria Trans. Es como muy del orden de lo biográfico, porque yo era pareja de Ceci Estalles en el momento en el que ella, junto con María Belén Correa, o sea, María Belén arma el grupo de Facebook, donde las chicas empiezan a subir fotos, historias, hay como se evidencia mucho la necesidad que tenían de poder, eso, como reconstruir ciertas historias, juntarse, hacer memoria. Y nada, yo justo vivía con Ceci en ese momento. Ceci estaba en contacto con María Belén por la militancia de ambas y empiezan a juntarse, organizan una muestra. Yo escribí una nota para Anfibia, porque bueno, estaba muy cerca del proceso, pero en realidad, digo, más que una profunda admiración, no colaboré demasiado. Bueno, con los registros, aquellas noches, supongo que también habrán sumado, Ir ¿no? al lado de lo que hacen, o sea, no, sería No, ridículo que obvio. yo dijera, o sea, fue mucho más lo que aprendí que lo que hice. No hice nada, escribí una nota, nada más. Qué bueno. Bueno, buenísima la película, la verdad se las recomiendo. ¿Dónde la puede ver la gente que quiere ver la peli? Está en VOD, en Video on Demand, en mi Instagram, abajo, a donde hay una como descripción, yo soy una bruta de las redes, pero ahí donde dice como descripción, está Donde se ponen los links. ahí mismo. Ahí. Buenísimo. ¿Y estás con algún proyecto ahora actual? Recién vi que comentaban ahí, preguntaron sobre un documental, ¿puede ser que estás haciendo? ¿Comentaron recién? A ver, dice, sí, Quedó un poco estoy haciendo, acabo de estrenar una peli, eso, en la bio, ahí. Una en la persona que bio. sabe hablar con propiedad. Eh, acabo de estrenar una peli que es sobre Grupo Calas, que aparece en el silencio. Sí. Es un híbrido, hay una pequeña parte de ficción y bastante material de archivo. Marcos, mi amigo el que se conectó, es el actor. Es una peli que me gusta mucho, mucho. Fue muy, muy hermoso hacerla y la Delphi es la protagonista, que es un personaje que aparece en el silencio. Sí. Así que, bueno, nada, yo me había quedado con muchas ganas de profundizar un poco en la historia del Grupo Calas y esa fue una gran oportunidad y ahora estoy haciendo otro docu, sí, pero todavía está como súper verde, así que... Y más ahora en estos tiempos de aislamiento, todo parado. Sí, estoy escribiendo bastante. Qué Ahora, bueno, al principio yo, día 32 de cuarentena, un montón. los primeros 20 días me resistí fuerte a la productividad porque creo que tenemos que cuestionarla. Sí, sí. Pero bueno, me aburrí. Así que Sí, también ver para qué, productivos para qué, digo, en el sentido de que
lo que nos llene a hacer a nosotros y activar, ¿no? Como Sí, lo que pasa es el- que también como comunicar, que es un poco a lo que nos dedicamos, creo que hay que tener una cierta distancia, una cierta como claridad para poder hacerlo. Entonces esta cosa, tío, me empezó a llamar gente, ¿estás haciendo un documental sobre la pandemia? No, estoy sobreviviendo, viendo qué me pasa, estoy profundamente atravesada por todo esto, Totalmente, sobrevivo, punto. Eh, claro. Pero sí, tengo varios proyectos, hay que ver cómo camina. Cuando volvemos a las salas de cine, qué Qué ganas, bueno, se salas llenas, extraña, todos. se extraña mucho. Ay, sí. Bueno, la última pregunta y una chapa feminista es, ¿qué le dirías a aquellas mujeres o disidencias que se enfrentan a un territorio hostil y dominado por varones como puede ser el cine? El cine. Eh, uh, Bueno, que hagan equipo, siempre, porque Muy clave. el ejercicio de la militancia también pone en evidencia ciertas cosas, digo, nos vuelve como más pillas a la hora de detectar esas violencias o esos atropellos. Eh, que se presenten a todos los fondos que nos den plata, porque, porque hay que revertir esta profunda desigualdad histórica. Por suerte, ahora nada, hay como espacios, fondos y cosas que más allá de por los motivos por los cuales lo hacen, que siempre son espurios, digo, hay que aprovecharlos fuerte. Ay, Sí, Taus, hay un montón de amigos, qué lindo. qué bueno, Sí. qué bueno, Y bueno, nada, eso. total. Eh, La pasan mañana por Encuentro la peli. Por Canal Encuentro a las 22 horas mañana viernes. Y además El está para silencio. alquilar. Digo, los que pueden o las que pueden alquilarla viene re bien porque digo, la gente de cine, de teatro, las bandas, estamos muy complicados porque va a pasar mucho tiempo hasta que podamos Sí, volver. para los artistas, trabajadores de la cultura, esto es muy, muy complicado. Entonces, Sí, quienes sí. puedan, alquílenla, pero también está en Encuentro. Así que Bueno, muchas gracias, Agustina, muchas gracias por tu tiempo, fue un placer. Vamos a sacar una nota escrita de esta entrevista seguramente la semana que viene, así que ahí quienes no pudieron verla probablemente la puedan leer también. hay uno que dice, claro, alquilen. Alquilen, apoyen a los artistas y a los realizadores. Bueno, gracias por Bueno, muchas gracias, un gusto. a todos por estar Chao. ahí. Chau.